es el tiempo suyo, ¿no? Muy bien, buenas tardes, hermana Verónica y aquellos que van a poder observar la grabación después. Es un placer nuevamente estar acá con ustedes y poder compartir esta que va a ser ya nuestra última sesión de taller. Para hacer una recapitulación, eh, primero hablamos de algunas cosas básicas y generales acerca de la testificación, cómo podemos acercarnos a la persona, cómo podemos romper el hielo, eh, y cómo podemos nosotros también ir dando los primeros pasos para poder tener ya a nuestros primeros estudios bíblicos. Eh, la última sesión estuvimos hablando también acerca de algunos aspectos generales de la testificación personal y hablamos acerca de las reglas generales de los estudios bíblicos, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a concluir este taller y lo vamos a hacer hablando acerca de la estructura del estudio bíblico. Bien, vamos a buscar acá la presentación. Y bueno, nada más recordarles que tenemos una, una tarea, ¿verdad? Y la tarea pues será seguir orando por nuestra lista y también invitar a otra persona para que también nos acompañe en la oración, ¿verdad? Así que vamos entonces ahora a dar un paso más. Antes de poder presentarles, pues les voy a hablar ya de la tarea para esta nueva semana. Ya hemos orado. Hay que hacer los primeros acercamientos con las personas, hay que hablar con las personas. eh, Hay que comenzar eh, hacer nuestros primeros contactos, ¿verdad? Y ver, ir midiendo el interés de la persona para poder ya ofrecer el estudio bíblico. Muy bien, ofrecimos el estudio bíblico y entonces ahora ¿qué? ¿Qué hacemos? Bien, entonces como dije, vamos a hablar de la estructura. Vamos ahora sí a compartir la pantalla. Y ahora sí, denme un momento. Bien, ahora sí. Vamos entonces a hablar acerca de la estructura del estudio bíblico. Muy bien. Ya hicimos el contacto, la persona nos conoce, nosotros lo conocemos y ahora ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Pues el estudio bíblico propiamente dicho. Bueno, como les mencioné la última vez, puede ser que nuestro estudio bíblico inicie con algún folleto en específico. Generalmente nosotros como iglesia usamos la fe de Jesús, ¿verdad? Pero si el interés de la persona pues, es otro, podemos dar un estudio de familia, podemos dar un estudio de salud, podemos dar un estudio acerca de las necesidades emocionales. Todo depende del interés de la persona. La idea es que comencemos a estudiar con ella. Eso sí, por ejemplo, aunque cuando hagamos un estudio de salud hablamos y mencionamos la Biblia, después de que la persona termine el estudio de salud, nosotros le ofrecemos ahora un estudio que aborda temas espirituales, ¿no? La idea es que la persona pueda también ir avanzando en eso. Bien, vamos a empezar entonces con la estructura general del estudio bíblico y la primer parte del estudio bíblico es el saludo, ¿verdad? ¿Cómo debe de ser el saludo cuando yo me presento delante de la persona que va a estudiar conmigo? Bueno, el saludo tiene que ser corto, tiene que ser cálido, tiene que ser amable. Es decir, la idea es que las personas puedan eh, entrar en confianza, ¿no? Digo esto porque pues las personas ya nos conocen, ¿verdad? Entonces, el ideal es hacer un saludo cortito. eh, si hacemos un saludo demasiado largo,
podemos entrar a hablar de temas que nos desvían la atención a el propósito de la visita o el propósito del tiempo que hemos apartado, porque ahora pues se pueden dar hasta estudios bíblicos a través del Zoom. En segundo lugar, hay que dejar bien claro que, número uno, tenemos poco tiempo, pero todo es necesario. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a ir corriendo en el estudio bíblico, ¿verdad? Pero que sí no llegamos a una visita social, no llegamos a hablar de otras cosas. Para eso, si necesitamos tener más confianza o ganarnos más la confianza de la persona, podemos usar otro tiempo en específico y no el tiempo que se ha dedicado para el estudio bíblico. También hay que dejar en claro que estamos haciendo algo importante. Digo esto porque muchas veces cuando usted llega a dar un estudio bíblico, las personas están haciendo otra cosa, ¿verdad? Y entonces a veces no dejan de hacer eso otro que están haciendo y aún así nos atienden. Es decir, hay que dejarle claro a la persona que pues los estudios bíblicos son algo muy serio, vamos a hablar, vamos a estudiar acerca de Dios y por lo tanto pues es necesario que nuestra atención esté completamente en lo que vamos a hacer. Y dejarle en claro que vamos a estudiar la Biblia, no estudiar cualquier libro, ¿verdad? El estudio de la palabra de Dios tiene que ser algo que evoque seriedad de parte de nosotros. Así que eso es básicamente lo que hacemos en el saludo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bien, etcétera. ¿Tuve algún problema? Bueno, ahora al final del estudio oramos por ese problema. La idea es que la persona entre, pues ya, podríamos decirlo así, en calor. Entonces, es importante en este sentido también que cuando saludemos, pues lo hagamos de la manera más cortés, pero también sencilla, ¿verdad? Entonces, sería la primera parte del estudio. La segunda parte del estudio bíblico es el punto de contacto. Muy bien. En lugar de estudiar, nos dedicamos a amar a la persona. Ok. Saludamos o cómo está bien. Y si la persona menciona que tiene algún tipo de dificultad, si tiene algo, pues entonces nos dedicamos a eso, ¿no? A conversar brevemente de eso que a la persona le aflige, eso que la persona, es decir, que no sienta la persona que lo que llegamos a hacer fue hablarle de las doctrinas de la iglesia, sino que llegamos porque tenemos interés en ella, ¿verdad? Ese es el objetivo del punto de contacto. La idea es ir preparando el terreno del corazón para cuando la verdad, la semilla del evangelio pueda llegar a ese corazón, puedan, pueda también la persona aceptarlo. Recordemos que el corazón humano se impresiona por dos cosas, por éxitos y por fracasos. Así que es importante que nosotros, si encontramos a la persona feliz o si empezamos a la persona triste, dediquemos un tiempo no muy largo a hablar acerca del por qué la persona se siente así o por qué está feliz, ¿verdad? Para compartir su alegría o por qué se siente triste para compartir su tristeza. Debemos de ir de las cosas a los sentimientos. Vamos a intentar comprender con la ayuda de Dios cómo se siente la persona. Muy bien, vamos a la tercera parte del estudio. Y la tercera parte del estudio se relaciona con el punto de la introducción. Bien, entonces, recapitulando, tenemos el saludo, que es cortito, y el punto de contacto, donde hablamos un poquito y conversamos con la persona. Luego vamos a la introducción. ¿Qué hacemos en la introducción? Bueno, número uno, para que lo recordemos, vamos a recordar que todas estas cosas comienzan con la letra I. Bien,
despertamos el interés, primamos el interés de la persona en lo que vamos a estudiar, ¿no? ¿Para qué? Para que la persona se sienta curiosa acerca de lo que vamos a estudiar. Un ejemplo, si el estudio que corresponde es el estado de los muertos, por ponerles un ejemplo, pues hacemos algunas declaraciones importantes antes de iniciar con el estudio, ¿no? Por ejemplo, eh, em, ¿sabía usted, por ejemplo, que Dios condena a las personas que hablan con los muertos? ¿Sabía usted que hay una creencia generalizada entre las personas que hay vida después de la muerte, pero que esto no está apoyado en la Biblia? Podemos usar preguntas para poder despertar la curiosidad de la persona. Luego vamos a demostrar la importancia, el beneficio que vamos a obtener. ¿Por qué es necesario conocer acerca de la muerte? Pues es uno de los engaños o de las estratagemas que el enemigo de Dios usa más para engañar a la gente. Así que si nosotros no queremos ser engañados, tenemos que conocer lo que la Biblia enseña acerca de este tema. Y también debemos de indicar el camino a seguir. Bueno, vamos a hablar de esto y de esto, y pues así básicamente va a ser el estudio bíblico que vamos a tener. Así la persona está clara de lo que se va a realizar. Muy bien, vamos al cuarto punto, el desarrollo, ¿no? El desarrollo del estudio bíblico debe ser de acuerdo al plan trazado anteriormente. Es decir, si ya le dijimos a la persona, vamos a hacer una serie de preguntas, vamos a leer la Biblia y todo lo demás, pues debemos de seguir ese plan. En ocasiones ocurre que las personas tienen preguntas, preguntas de otros temas que se van a ver más adelante, porque si tienen preguntas, obviamente es porque no hemos llegado a ese tema, ¿verdad? Así que aquí lo importante, hermanos, es que llevemos el curso bien y no nos desviemos. Si la persona hace una pregunta de un tema que vamos a ver más adelante, usted le dice, bueno, cuando lleguemos a ese tema, pues podemos estudiar y a usted se le va a contestar esa pregunta. En segundo lugar, hay que recapitular constantemente. Si usted habló de que pues Dios dice que no debemos de consultar a los muertos y luego pasa a hablar acerca de cómo Dios hizo al hombre, entonces usted recapitula, ¿no? Hace una serie de declaraciones a fin de que la persona se dé cuenta que usted está resumiendo. Bien, después hay que tener en cuenta de que una decisión grande se toma cuando usted toma decisiones chiquiticas. Entonces, por ejemplo, en la estructura de un estudio bíblico, si usted, siguiendo con el mismo ejemplo de la muerte, usted le dice a la persona, mire, la Biblia condena esto y esto y esto, ¿usted está de acuerdo en lo que dice la Biblia? La persona le va a decir que sí, va a sentir o a disentir. Y si desiente, es decir, si dice, no, yo no estoy de acuerdo, usted le pregunta por qué y ahondan un poquito más o profundizan un poco más en el tema. La idea es que cuando lleguemos al final de la lección y haya que la persona tomar una decisión, lo haga ya por convicción. Le voy a dar un ejemplo, otro ejemplo. Cuando hablamos de las normas cristianas, la primera pregunta es la clave, ¿no? Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacerlo todo para gloria de Dios. Esa es la máxima de todo. Entonces, eh, si yo eh, quiero hacer algo, lo que va a dominar mi vida no es lo que el pastor diga o la iglesia diga o un manual diga, sino lo que dice la palabra de Dios o lo que está de acuerdo con la voluntad de Dios. Bien, ¿qué más? Hay que ir ilustrando con cosas conocidas lo que vamos aprendiendo, lo que vamos en el caso de nosotros enseñando. ¿Dónde podemos encontrar ilustraciones? Pues usted puede buscar en el internet, hay libros completos que contienen muchas ilustraciones sobre muchos temas.
Así que es importante ilustrar a las personas, les ayuda a entender un poquito mejor lo que le estamos intentando de enseñar. Bien, pasamos entonces ahora a el siguiente punto, el quinto, que es la conclusión. Bien, vamos a recapitular lo mismo que tenemos que hacer en los estudios bíblicos. Saludo, punto de contacto, luego viene la introducción, luego viene el desarrollo y ahora vamos a analizar la conclusión. Dice que la conclusión debe tener al menos 5 partes. Número 1, un resumen general de todo lo que estudiamos. Y de hecho, en ese punto es importante que le preguntemos a la persona si todo le quedó claro, ¿verdad? Es bueno ir haciéndolo después de cada pregunta, pero al final, ¿le quedó todo claro? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos estudiado hoy? Y ahí usted aprovecha para recapitular. Bueno, aprendimos esto, esto y esto y esto y esto. Muy bien. Luego están las preguntas o dudas, porque estas nos van a ayudar a preparar la decisión. Si la persona tiene alguna duda con respecto a un aspecto en específico, ¿por qué se prohíbe comer animales específicos en Levítico? Bueno, usted ya lo explica porque es la prohibición de dónde venía. Se toma su tiempo, puede citar otros textos bíblicos, puede auxiliarse del comentario bíblico adventista inclusive, eso le va a ayudar bastante. Después de eso, pasamos a la decisión. Esta es la parte esencial y donde tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en el corazón de las personas. No basta solamente con que la persona sepa, y eso lo vimos el sábado pasado. Es necesario que la persona sea, o sea, si tú estás convencido de que hay que cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, ahora te comprometes con Dios a cuidarlo, a abstenerte de todo lo que es malo, ¿no? Luego, después de que la persona ha tomado la decisión, y eso, por cierto, va a ser una pausa ahí también, al final de la fe de Jesús hay una partecita que a veces nosotros la obviamos. Dice qué debo hacer. Mi recomendación es que esa parte tomemos el tiempo para hacerla con la persona, leamos los textos y le indiquemos a la persona que después de cada declaración escriba que sí. Bueno, si en la primera dice amar a Dios sobre todas las cosas, la persona escribe sí. ¿Para qué? Porque esos pequeños sí, lo que mencionábamos de ir tomando pequeñas decisiones, esos pequeños sí nos van a llevar a un sí más grande. Después de eso, nos despedimos de la persona. ¿Y qué hacemos en la despedida? Pues coordinamos la próxima visita, anticipamos el tema, vamos a hablar de esto, vamos a seguir lo otro, la misma dinámica. Y se debe de poner, por supuesto, se debe de colocar una fecha y una hora específica para poder hacer la siguiente visita. Total de que la persona le queda completamente bien y a nosotros también. No podemos irnos de la casa si no está coordinada la próxima vez que nos vamos a encontrar con ellos para estudiar la Biblia. Bien, vamos entonces a hacer un resumen. Dijimos que la primera parte es un saludo, ¿verdad? Que debe ser cortito. Luego hacemos, ¿no?, el punto de contacto. Luego tenemos una introducción eh, y el objetivo de la introducción es despertar el interés. Después hablamos del desarrollo, que es propiamente dicho el estudio bíblico. Y por último, la conclusión, que debe de incluir una despedida en la que nos ponemos de acuerdo con las personas para poder realizar la siguiente visita. Bien, creo que esto sería todo en cuanto a lo que es la estructura general del estudio bíblico. Eh, Cosas importantes a tener en cuenta. Recordemos que todas las personas son diferentes y aunque nuestro estudio bíblico tenga cierta estructura, a veces hay que ser un poquito flexibles. ¿Cuánto debe de durar más o menos un estudio bíblico? 40 minutos.
Por eso les mencioné al principio de que muchas de las partes tienen que ser breves, a fin de que la persona pueda eh, estar bien y concentrarse en lo que va a hacer. Si hay ruidos, si hay distractores, si el tele está encendido, si la persona está con el bebé o hay niños gritando y jugando, usted sabiamente y de manera cortés pide que se tome la seriedad del asunto o inclusive puede hasta suspender la sesión del estudio bíblico para poder realizar otro día donde la persona esté más desahogada. Bien, creo que eso sería todo lo que tengo para compartir con ustedes esta tarde. Fue hoy un poquito más cortito. Y así podríamos decir que tenemos por concluido nuestro taller de instructores bíblicos. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, algo, eh, no duden en escribirle a la hermana Glenda. Ella me va a trasladar su duda y con mucho gusto le podemos ayudar. Ahora lo único que hay que hacer es ir y ponerlo en práctica. Recordemos que ya tenemos que hacer los primeros contactos con las personas y establecer ya nuestros estudios bíblicos. Importante también es que puedan tener un registro de las personas con las que están estudiando. ¿Saben por qué? Porque la memoria, la memoria nuestra es el libro del olvido. Así que cada vez que usted visita una persona, escriba qué estudio le está dando, porque es muy feo que usted llegue al hogar de la persona y le diga, ¿dónde nos quedamos? No, usted debe de ser el primero que conocer dónde está cada persona. Si tiene más de uno, todavía eso le puede dar un poquito más de trabajo porque usted escribe el nombre de la persona y va ahí, lección uno 2 3 4 5 6 hasta la 20. Bien. Entonces eso es todo, hermanos. Vamos a orar para finalizar con la sesión de esta tarde. Deseo de todo corazón que esto que hemos estudiado les pueda servir, les pueda ayudar y que pues podamos ver esos frutos que el Señor ha preparado para nosotros. Oremos. Buen Padre que estás en el cielo, te damos gracias esta tarde porque has estado con nosotros, porque nos has bendecido y porque ahora nos has permitido tener esta última sesión de cómo poder llegar a la persona y darle un estudio bíblico. Señor, bendice a cada uno de los hermanos, tanto aquellos que estuvieron esta tarde como aquellos que se van a unir o van a ver este video en otro momento. Bendícelos a cada uno, bendice la iglesia, Señor, y permite que eh, todos aquellos que sean tocados por tu corazón puedan llegar a los pies de Cristo por el esfuerzo de esta hermandad. Gracias, Padre, y esto lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, buenas tardes a todos y que tengan un feliz sábado. Gracias, pastor, igual.